Vale, la idea de la charla es presentar el grupo operativo, Lobbyinprove, ¿vale? Que es un grupo operativo regional, ¿vale? Cofinanciado con fondos europeos y que, bueno, en este caso tiene como objetivo, ahí tenéis el título, la idea es la mejora de la fertilidad de la inseminación artificial, la competitividad y bioseguridad de las ganaderías de ovino manchego, ¿vale? Entonces, la idea de la charla es ver un poquito en qué consiste el proyecto, quiénes participamos y un poco qué queremos hacer, ¿vale? Bueno, el proyecto pertenece a una convocatoria, ¿vale? Que fue publicada ya hace un tiempo y que tiene como objetivo, ¿vale?, financiar grupos operativos de innovación, ¿vale?, y la realización de proyectos pilotos innovadores, ¿vale? Entonces, a diferencia de los proyectos, ¿no?, en los que habitualmente trabajamos, que, bueno, que tienen normalmente objetivos de desarrollo, por un lado, y luego puesta en marcha de innovación o lo que sea, este tipo de proyecto, o este proyecto en concreto, busca aplicar innovaciones. Es decir, la idea es buscar algún problema o algo que se quiera solucionar, buscar soluciones a ese problema, implementarlas y ver si realmente dan el resultado que se espera, ¿vale? O sea, que es algo aplicado. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, se trata de un proyecto de innovación y lo que vamos a hacer es aplicar innovaciones que ya existen. Es fundamental aquí la participación del sector, realmente sois vosotros, o sea, es el sector el que coordina el proyecto. Y bueno, los objetivos que los tenéis también aquí, ¿no?, en el fly pues serían 3 etapas. Primero es un poco definir la situación de partida, el punto de partida en el que nos encontramos, identificar aquello que queremos solucionar, identificar innovaciones que nos pueden ayudar a dar solución a esos problemas o a mejorar en algún aspecto. Luego una segunda parte que sería el implementar esas innovaciones en las ganaderías y evaluar el impacto, es decir, se van a implementar y se va a hacer un seguimiento y se va a ver si realmente consiguen lo que se espera que se consiguen. Y el último punto pues sería, una tercera etapa sería el hacer recomendaciones, es decir, a partir de los resultados de esas innovaciones, pues proponer recomendaciones a los ganaderos y qué innovaciones son de interés, cómo implementarlas. ¿Vale? Entonces es un poco, digamos, la estructura general del proyecto. Bueno, la composición, ¿no?, del grupo operativo. Bueno, pues el coordinador del grupo operativo es la Asociación Nacional de Creadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega, ¿no?, es Agrama, que, bueno, en este caso hay algunos datos, ¿no? 128 ganaderías, el 28% del censo ovino y al menos el 40% de la producción total de ovino, y además es quien gestiona el programa de cría de la raza ovina manchega. Vale, entonces, Agrama coordina al grupo y luego, como socios colaboradores, participamos el IRIAF a través del CERSIRA de Valdepeñas, ¿vale?, a través del Centro Regional de Selección y Reproducción Animal de Valdepeñas, participa la Universidad de Castilla-La Mancha y participan la Escuela de Ingenieros Agrónomos, bueno, Ingeniería Agronómica de Albacete y el Instituto de Recursos Cinegéticos, el IREC, ¿vale?, de Ciudad Real. Y luego también participan la Fundación Consejo Regulador de la DO Queso Manchego y la Indicación Geográfica Protegida Cordero Manchego. ¿Vale? Entonces, como veis, está representado el sector, ¿vale? Y, bueno, pues la idea es que entre todos, ahora vamos a ver cuál es el objetivo, pues identificar ese objetivo que queremos mejorar y proponer, como os decía, soluciones y ver cómo funcionan. Bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno. Vale, ¿cuál es el objetivo general? ¿Vale? ¿O qué buscamos con el grupo operativo? Pues, o sea, vuelvo a ser repetitivo, pero es implementar innovaciones, ¿vale?, y procedimientos que van dirigidos a mejorar los resultados de fertilidad por inseminación artificial, ¿vale? Y luego también los beneficios que se deriven de su aplicación, es decir, identificar las innovaciones, ver qué beneficios se derivan de su aplicación y verlos tanto en términos de eficiencia técnica, ¿vale?, como también eficiencia económica. Es decir, al final la idea de cualquier empresa, vamos, no solo esto, es
sostenibilidad a medio y largo plazo y sostenibilidad de tipo económico, pero también en este caso medioambiental, social, ¿no? Bueno, pues un poco el ver qué impacto tienen, ¿no?, las innovaciones sobre, en este caso, el carácter fertilidad y, a continuación, sobre el rendimiento económico o sostenibilidad económica de las ganaderías. Vale, ¿por qué es importante la fertilidad? Bueno, esto lo sabéis. Pero bueno, los programas de cría, sabéis que se fundamentan al final en la selección de reproductores en base a una característica. En el caso de la oveja manchega es la producción de leche. Pues nosotros elegimos aquellos reproductores que sabemos que su descendencia va a producir más leche. Y una vez que están identificados, ¿no?, lo que queremos es que esos reproductores, esos animales, constituyan la siguiente generación. Y ahí es donde interviene la inseminación artificial. Es decir, podemos elegir esos pocos animales y utilizarlos para la difusión de la mejora genética. ¿Vale? Entonces, digamos, es importante para que haya mejora genética, para que haya difusión. Y luego, además, es importante porque nos permite, y esto ya es más a nivel funcional, establecer relaciones, conexiones entre rebaños, ¿vale?, que son necesarias para una estimación precisa de valores genéticos, que es lo que vamos a utilizar luego, el valor genético, para elegir esos reproductores. ¿Vale? Y además, la fertilidad es el carácter que tiene un valor económico más alto. Y es algo lógico, es decir, un parto implica corderos y producción de leche. ¿Vale? Es decir, dentro de la fertilidad estaría el carácter de producción de leche y prolificidad. ¿Vale? Por lo tanto, es un carácter muy importante en las ganaderías. Vale, ¿cuál es el punto de partida y el por qué se plantea el grupo operativo? Bueno, como os decía, la inseminación artificial es un pilar de los programas de cría, es fundamental. Y el resultado de la inseminación artificial depende de múltiples factores, muchísimos. Vamos, seguro que si nos ponemos a hacer una lista, cada uno la suya, y las juntamos, no coincidimos en todos, ni mucho menos. ¿Vale? Y eso dificulta, ¿no?, el identificar cuáles son las causas de baja fertilidad. ¿Vale? Es decir, hay infinidad de factores que van a afectar a la inseminación artificial. Agrupándolos, digamos, haciendo dos grandes grupos, tendríamos, por un lado, factores individuales, son factores tanto del macho como de la oveja, y ahí hay todo, desde su nivel genético a que tengan algún problema de tipo sanitario, que estén estresados, lo que sea, ¿vale?, que estén en un balance energético negativo, puede ser cualquier cosa, pero vamos, hay factores que son del individuo y luego hay factores ambientales y de manejo, ¿vale? El manejo productivo del rebaño, el manejo reproductivo del rebaño, qué protocolos de inseminación utilizamos, hay varios, aspectos sanitarios, económicos, de bienestar animal, es decir, hay muchísimas causas, ¿vale? Y bueno, digamos, o sea, es un carácter difícil de tratar, pero muy importante, y quizás lo que ha motivado el proyecto es que en los últimos años, ¿vale?, se ha producido un descenso de la fertilidad promedio de la raza, ¿vale?, por inseminación artificial. Bueno, veis que más o menos desde 2018 o 17, creo que es, ¿vale?, nos vamos hacia abajo. Entonces, la idea es tratar de los diferentes factores que sabemos que afectan a la fertilidad, bueno, pues ver la situación de partida de esos factores, ahora los vamos a ver, proponer algún tipo de innovación, ¿no?, implementarla y ver si realmente vamos a conseguir mejorar la fertilidad actuando a nivel de esos factores, ¿vale? Pero bueno, el objetivo es tratar, ¿vale?, de revertir esta tendencia y ver si somos capaces de volver hacia arriba en la fertilidad. Bueno, de forma muy general, que tampoco sé si se ve, el proceso de inseminación y un poco centrándome en los puntos claves que vamos a abordar en este grupo operativo, bueno, pues sabéis que a nivel de rebaño se hace una sincronización de celos, ¿vale? Entonces, el ganadero elige el lote de animales que va a inseminar, ¿vale? Y ahí dentro de la elección vamos a ver que viene una de las innovaciones, que es elegir animales también en base a su valor genético para fertilidad, pero bueno, tiene que elegir ese lote, ¿vale? Luego tiene que hacer una sincronización de celos que se hace y de forma habitual se utiliza un protocolo estándar que se utiliza desde hace tiempo,
que bueno, tenéis ahí, que es una esponja intravaginal, ¿vale?, con un progestágeno. Durante 12-15 días se retira. A la retirada se inyecta una hormona y a las más o menos aproximadamente 54-55 horas posteriores a la retirada de la esponja se hace la inseminación. ¿Vale? Bueno, pues esto es uno de los puntos críticos que tenemos. ¿Vale? Que es el momento de la inseminación. ¿Vale? De forma ideal, o lo que esperásemos, es que en el momento que hacemos la inseminación, bueno, pues fuese el momento óptimo, ¿no?, para que la hembra fuese receptora, ¿no?, para que quedase gestante. Luego, otro punto es que en el centro de inseminación se elaboran las dosis seminales. Y ahí interviene un montón de factores que pueden afectar a la calidad de esa dosis, ¿no? El régimen de recogida de los machos, ¿no?, de salto, el sistema de recogida, el cómo se evalúa la calidad seminal también es un factor importante, el cómo se diluye ese semen y cómo se envasa, ¿vale? Entonces son factores que también van a afectar o van a condicionar el resultado de la inseminación artificial, ¿vale? Y es otro de los puntos sobre los que va a actuar o sobre los que vamos a trabajar en el grupo operativo. Una vez que están elaboradas las dosis, el siguiente paso sería el transporte de esas dosis seminales desde el centro de inseminación a las ganaderías, ¿vale? Bueno, este transporte se realiza con las dosis refrigeradas a 15 grados centígrados. Y aquí, bueno, pues como puntos, digamos, que queremos valorar y que son también importantes, es tanto esa temperatura, el cómo se mantiene esa temperatura, o si hay fluctuaciones, como el tiempo que pasa desde que se elaboran las dosis seminales hasta que se insemina, ¿vale? La idea es que el diluyente que usemos permita que los espermatozoides estén viables y con calidad el mayor tiempo posible, pero bueno, hay limitaciones, ¿vale? Entonces, otro de los puntos que vamos a tratar es relacionado con el transporte, tanto a nivel de mantenimiento de la refrigeración como el tiempo que pasa desde que se elaboran las dosis hasta que se hace la inseminación. ¿Vale? Y bueno, luego os pongo aquí un cuarto punto, ¿vale?, que hemos tratado en otros grupos operativos, que sería, es decir, una vez que está elaborada las dosis, llegan a la ganadería, esto se realiza la inseminación. Y bueno, aquí intervienen aspectos tales como el sistema de aplicación, ¿no?, el espéculo, el dónde se hace, si se hace en mangas, si se hace en la sala de ordeño, ¿vale?, el depósito, el lugar de depósito del semen, que también va a condicionar el resultado de la inseminación, ¿de acuerdo? Bueno, son algunos, ¿vale?, de los aspectos o de las etapas que tienen lugar en el proceso de inseminación, en el protocolo, y que son puntos críticos y que podían, y de hecho condicionan, el resultado de la inseminación, ¿vale? Entonces, un poco la idea es, a cada uno de esos puntos, tratar de ver, bueno, de evaluar en qué situación nos encontramos ahora y ver si se pueden proponer algún tipo de mejoras. Bueno, esto así muy general, estos son los objetivos, que es un poco lo que os he dicho, es decir, son 6 objetivos específicos, que sería, por un lado, la puesta en marcha de innovaciones dirigidas a mejorar la conservación de dosis seminales durante el transporte, ¿vale? El segundo sería la puesta en marcha de innovaciones dirigidas a monitorizar la calidad, ¿vale?, de ese eyaculado y la fertilidad de las dosis en relación al tiempo de transporte, es decir, desde el centro de inseminación hasta la ganadería. La tercera sería puesta en marcha de innovaciones dirigidas a mejorar tratamientos de sincronización de celos de las ovejas, ¿vale?, para preparar los lotes. Un cuarto objetivo sería la puesta en marcha de innovaciones dirigidas a mejorar la elección de los reproductores, ¿vale?, y esto en base al valor genético para fertilidad sería. Luego, un quinto punto muy importante, que es diseñar y testar un programa piloto en materia de bioseguridad, ¿vale?, y establecer recomendaciones. Y el último objetivo, que sería la identificación, medición y valoración del impacto económico de las distintas innovaciones que vamos a aplicar, ¿vale? Es decir, qué repercusión van a tener a nivel económico el hacer una cosa u otra. Bueno, de forma un poco así rápida, cada una de ellas. La primera, en relación a la conservación de dosis durante el transporte, como os decía antes,
Las dosis seminales se transportan refrigeradas a 15 grados centígrados, ¿vale?, del centro de sementales a las ganaderías, y el mantenimiento, ¿no?, de esa temperatura y que no haya fluctuaciones se considera un punto crítico, sobre todo, por ejemplo, en verano. Es decir, cuando llegáis a la ganadería, las dosis se transportan en un termo. Bueno, pues cada vez que abres el termo para sacar una dosis, lo cierras, bueno, pues estás abriendo, cerrando, se puede perder las condiciones de refrigeración. Vale, entonces, la idea es, en este objetivo, es monitorizar la temperatura de las dosis durante el transporte. Vamos a meter, de hecho ya lo estamos haciendo, una sonda de temperatura dentro de los termos, una pajuela, y desde el momento que se elaboran las dosis hasta que se termina la inseminación, monitorizamos la temperatura. ¿Vale? Entonces vamos a ver si realmente se mantiene constante a 15 grados o si hay fluctuaciones y estas son muy grandes. Y además vamos a valorar, ¿no?, además de hacer el seguimiento de las temperaturas, vamos a ver cómo esas fluctuaciones pueden afectar a la calidad del semen. ¿Vale? Vamos a coger pajuelas y vamos a ver la calidad antes del transporte y durante ese periodo que están en el termo, ¿vale?, y con las fluctuaciones que haya. Y bueno, pues la idea es ver si realmente hay muchas variaciones, si esas variaciones condicionan la calidad, ¿vale?, y una de las formas de verlo va a ser viendo la fertilidad de las dosis. Y vamos a hacer diagnósticos de gestación, tanto por el parto como por ecografías y con niveles de hormonas, ¿vale? A los 18 días, con niveles hormonales, 35 más o menos ecografías y al parto. Bueno, pues esta sería la primera idea. O sea, al final el objetivo, lo que se espera es ver si realmente existe un problema en el transporte, si no se mantienen las condiciones de refrigeración, y si no se mantienen, habrá que ver, buscar algún tipo de dispositivo o alguna alternativa para el transporte de las mismas. O bueno, si hay, pero no influye mucho, pues seguiremos haciendo lo mismo. Vale, el segundo objetivo, que era referente al tiempo de transporte, es decir, desde el centro de sementales hasta la ganadería, cuando se hace la inseminación. Bueno, como os decía, se transportan en refrigeración, ¿vale? Y aquí lo que es importante es, ¿no?, que la preservación en términos de diluyentes, de las condiciones en las que están las dosis y el tiempo de transporte debe ser adecuada. ¿Vale? Lo de las condiciones en relación a la temperatura lo vemos en el objetivo anterior. Diluyentes estamos probando en otros grupos, diferentes tipos de diluyentes, y aquí no. Y en este objetivo, digamos que vamos a valorar el tercer punto, que sería el tiempo de transporte. Es decir, si es lo mismo recoger dosis e inseminar a una ganadería que está a 1 hora, a una que está a 3, a una que está a 6. ¿Vale? Y si ese tiempo que pasa, ¿no?, desde que se preparan los dosis seminales hasta que se insemina, puede tener algún efecto sobre el resultado de la inseminación. Lo único que más o menos el tiempo que tarda al final va a ser el mismo. Lo único que a lo mejor en una ganadería llegas en media hora y te tienes que esperar a poder inseminar 2 horas, porque depende del tiempo de la retirada hasta la inseminación, que a lo mejor el tiempo de coche, que a lo mejor estás todo el rato viajando, pero inseminas a la misma hora. Bueno, sí, o sea, si la hora de inseminación es fija, sí. Ahora, si la hora de inseminación se adapta, no tiene por qué, ¿no? Sí, pero normalmente buscar que no todo preparado. Ya, pero estamos preparados, normalmente hay que poder esperando normalmente. Entonces, no sé yo hasta qué punto hay más que yo, pero está claro que si nos pilla más cerca, siempre va a llegar el ser mucho antes que se va a hacer. Esa es la idea, es decir, si es en Albacete, por mucho que corras, pues un par de horas estarán. Si es en La Solana, pues a lo mejor se puede hacer, a lo mejor, ¿no?, para llegar antes. Tiene que ver con la retirada de esponjas también. tendrías que retirar muchísimo antes. Y por muy pronto que retires, a las 5 de la mañana tendrías que inseminar a las 12. O que llevaran termos que Pero fueran normalmente independientes. siempre se Van termos independientes. No, me refiero a autónomos de energía, que mantengan la temperatura constante, ¿no? Sí, son autónomos. Y una pregunta que le hago, ¿en toda la raza hay la misma fertilidad o influyen del tipo de raza? Me refiero... Razas de ovejas, dices. Bueno, pues yo te digo que, a ver, hay mucha variabilidad, incluso dentro de la manchega.
E incluso dentro de la misma ganadería hay lotes que van muy bien y lotes que van muy mal, ¿vale? Es decir, hay muchas cosas que influyen. Pero sí que te digo que hasta donde yo sé, en general la fertilidad de todas las razas ovinas lecheras está disminuyendo. Es decir, está pasando en otras razas, vamos. Pero es que había, por ejemplo, con la vacuna, yo creo que tenía más proliferación que la manchega, o por lo menos las medias eran un poquito más altas que nosotros. Sí, porque por ejemplo, si es algo más alta, porque una de las maneras de nacer un semino, nos traemos el semen de planta a las 8 de la mañana, si semina a las 5 de la tarde, y en invierno la fertilidad está en 45, 47, no, al revés, en primavera, 47 y 54 en verano. Una fertilidad así, pero claro, a lo mejor el macho Pero es que nosotros baja. es que de esa Ya es una cuestión de que a 54 ya que llegamos y son 9 horas de viaje, 9 horas de viaje. a llegar. En coche, 9 horas de viaje. Entonces, yo creo que es más cuestión de trazabilidad, de temperatura, que mantenga siempre eso, y luego también la raza, pues un poco más fértil, más mejor. ¿No? O sea, realmente no sabemos. Me imagino que intervienen un montón de cosas. Entonces la idea es un poco ir acotando. Pero vamos, o sea, la CON no lo sé, pues no trabajo, pero yo sé que hay otras razas del norte que también están bajando la fertilidad. Yo digo porque, claro, si hay otras razas, a lo mejor, si eso no influye en la raza, y hay otras que tienen una proliferación a lo mejor del 60-70%, a lo mejor pensar a ver qué están haciendo eso, siempre les puede aprender algo, ¿no? Sí. Pero si, claro, si quieren Por genética más efectiva. Eso también, quiero decir, por regla general, entre las razas de ovino en España, de ovino lechero, hay bastante buena relación. Y digamos que, o sea, que se comparte información, sabemos lo que hacen ellos, saben lo que hacemos nosotros. Los protocolos en algunas cosas se parecen, en otras no se parecen nada, el manejo, y aún así todas tenemos problemas de fertilidad. ¿Se ha bajado de la fertilidad que se estaba dando desde hace un tiempo? ¿También se da en la remonta natural? Yo creo que menos, ¿no? Se veía en la gráfica. Eso es la gráfica que ha puesto ahí. Ha subido y luego se mantiene más o menos. Es un problema en sí de la eficiencia, no de la oveja, no de la ovulación. La sincronización funciona, pero la fertilidad de la inseminación se sincronizan cero, pero cada oveja tiene el folículo en un momento de su ciclo. O sea, a lo mejor habría que sincronizar la oleada folicular también. Bueno, eso es otro de los puntos, digamos, que afecta al resultado de la fertilidad y que hay que también valorar. Y una de las cosas que vamos a ver son diferentes protocolos de inseminación. Sí, claro. O sea, lo que os decía al principio, el problema es que yo creo que si nos ponemos ahora aquí a hacer un listado, se nos ocurren cientos de cosas. Es decir, hay muchísimas cosas que afectan a la fertilidad. Y algunas se conocen y otras son totalmente desconocidas. ¿Vale? Y bueno, pues la idea es ir un poco acotando, ¿no? Así con lo que podamos, ir un poco poniendo cerco y ver dónde podemos mejorar. El balance energético es una cosa importante que afecta a la predisposición de la oveja y esa información muchas veces no está. Una de las cosas también importantes, que es fundamental, es que allí haya machos disponibles en cantidad. Porque sabes tú que cuando ya explotamos tanto los machos, la fertilidad baja. Eso está claro. Entonces, claro, centro de selección tiene que haber siempre machos, porque que si queremos explotar tanto los machos y sacarle tanto semen, eso al final la fertilidad baja muchísimo. Entonces, machos jóvenes, y eso ahora con el problema de la viruela, pues estará la fastidiadilla, estará fastidiada, pero eso es un tema que además es que se nota, que se nota de que ya más de un año sin poder meter esas lugares. ahora está la cosa, pues eso. Pero es un tema que ese se incluye bastante también. Bueno, creo que esto es bueno. Al final la idea es eso, el poner sobre la mesa cosas que creamos que pueden afectar y proponer o intentar proponer mejoras dentro de lo que se pueda. ¿Vale? Bueno, el tercer punto que está relacionado con los tratamientos de sincronización, es decir, los dos primeros es relacionados con el transporte, tanto el tiempo que transcurre como la temperatura de refrigeración, si se mantiene o no. Y de hecho en otros grupos trabajamos también con diluyentes para diluir el semen, ¿vale? Con diferentes diluyentes con la idea de que la calidad se mantenga alta el mayor tiempo posible.
Bueno, el tercer punto, en relación con los tratamientos de sincronización, antes os decía cuál era el protocolo estándar, ¿no? Que eran las esponjas 12-15 días, se retiran, se pincha la hormona y a las 55 horas más o menos se insemina. Bueno, pues ese momento, ¿no? El momento de inseminación es crítico y de forma ideal debería ser el momento óptimo, ¿no? Para que la oveja se quedase preñada. Y bueno, pues aquí lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, además del protocolo estándar, bueno, pues vamos a proponer o a evaluar un protocolo de inseminación corto en el que la esponja va a estar solo 7 días, ¿vale? En vez de los 12-15, y además se va a hacer inseminación antes, en torno a las 52 horas. Es decir, va a haber lotes en los que se va a utilizar el protocolo, digamos, estándar, el largo de 12-15 días en unos animales y el corto en otros, y dentro de esos, unos se van a inseminar a las 52 horas de retirada de esponjas y otros a las 54-55 horas. Y lo mismo, la idea es hacer diagnóstico de gestación a los 18 días con hormonas, a los 35 con ecografía y al parto. Antes salió el comentario de si se quedan. Nosotros ya hemos hecho alguna experiencia y mirando niveles hormonales el día de la inseminación, y prácticamente todas las ovejas estaban en celo, vamos. Y luego hemos hecho seguimiento a los 18 días, luego con ecografías, y ves que hay pérdidas en algunos casos. Bueno, pues un poco la idea es utilizar estos tratamientos y ver pues cuál es mejor, ¿vale? O si nos pueden reportar, a lo mejor son iguales, pero desde un punto de vista, que es el apartado 5, económico, a lo mejor es más rentable hacer el corto, o a veces el corto, a veces el largo, ¿no? Es decir, al final un poco es también tratar de optimizar el manejo. Bueno, el cuarto punto estaría relacionado con la elección de reproductores, ¿vale? Es decir, también es importante qué animales van en el lote y con qué inseminas. Y aquí la idea es hacer valoración genética para el carácter de fertilidad. Que bueno, el carácter de fertilidad, además de depender de un montón de factores, ¿no? Es decir, depende de un montón de cosas ambientales, pues eso hace que la heredabilidad sea muy baja, ¿vale? Que es otro problema. Y además se puede medir de un montón de formas, o es difícil de medir. Es decir, puedes ver si hay o no parto, pero entonces no sabes si realmente ha habido pérdidas, ¿no? Durante la gestación. Se pueden hacer por ecografías, por niveles hormonales. Que animales nacidos de inseminación que hay algo de heredabilidad, sean más propensos a quedarse. Sí, claro. Es heredable. Y de hecho, en vacunos se seleccionan vacunos de leche. O sea que sí que hay una componente genética que hace que animales sean más fértiles que otros. A lo mejor un dato podría ser cuando la inseminamos y a lo mejor una oveja que ya la ha inseminado 3 veces y luego al final se coge con la remonta, para a lo mejor ir eliminando esos animales y no inseminarlos. ¿Cómo? Hombre, normalmente los animales que tienen problemas, es decir, que además lo veis vosotros, que inseminas y no se queda, pues seguramente. Pero bueno, la idea es valorarlo a nivel genético. Es decir, animales que aparentemente son normales, que unas veces se quedarán gestantes, otras no, pues ver realmente cuál es, digamos, su nivel genético para fertilidad. Viendo una pirámide de edades, la fertilidad más alta es precisamente en las corderas. Luego en las ovejas del primer año, segundo año, tercer año ya empieza a caer la fertilidad muchísimo. Pero en todas las ganaderías se ve el buen dato ese. Bueno, no, dime. Sí, de hecho, bueno, las corderas, vamos, el porcentaje de fertilidad está por encima del 45%. En prácticamente todos los lotes. Y ahora, pues también se están inseminando a las 50 horas más o menos de la retirada en las corderas. Hay una de las causas, bueno, como os digo, puede ser muchas cosas, pero una diferencia, las primíparas no están dando leche, mientras que las otras sí. Y ahí ya hay, digamos, ya parte, digamos, del balance energético de ese animal se destina a producir leche y otra parte a temas reproductivos. Una cordera no está dando leche. Sí, a lo mejor
mejor también cuando son tan productivas, a lo mejor... Exactamente. El inseminar... Antes teníamos ovejas que tenían poquísima leche y algo, pero ahora inseminamos las más productivas, o a lo mejor las que incluso en ese aspecto nos pueden dar algo más. Esa es una de las causas que se cree que puede ser que aparezca en más razas. ¿No? Es decir, todas estamos haciendo mejor la producción de leche. Son mejores. En corderas. El monte natural, digo, que es más, hay más fallos de nutrición en las corderas que no se han cubierto nunca que en las que ya están paridas. Fuera de machos de leche, porque las corderas sí que es necesario, si haces una sincronización... No, digo sin nada. Digo que las corderas es que te las juegas. el porcentaje determinadas en el lote de corderas siempre es inferior al del lote de res. Dependiendo de la época del año, puedes tener unos fracasos terroríficos. La época del año fundamentales. Como quieras que te paran en agosto o algo, si no puedes tener, no. Luego ya en noviembre y primavera, ahí sí sube. Pero hay unos meses que poquísimos. Como no vas a llevar con o bien implantes o Claro. tratamiento de sincronización. Eso tiene que ver con el ciclo. Claro, pues todos esos aspectos hay que tenerlos un poco en cuenta, ¿no? A la hora de buscar las causas y tratar de ponerles un poco de solución. Bueno, entonces la idea de este objetivo es eso, hacer la evaluación genética. Aquí la ventaja es que como ya estamos genotipando, ¿vale? Tenemos genotipos, bueno, pues para este tipo de caracteres que son poco heredables, la genómica es bastante útil. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco la idea es, vamos a seguir, Agrama va a seguir genotipando dentro del programa de selección genómica y vamos a utilizar esa información y las informaciones de parideras para hacer una valoración genética y ver realmente, va a ser algo preliminar y más que el obtener valores genéticos para decidir qué animales usamos, la idea es ver un poco qué hay, ver qué correlaciones hay, y esto es importante, entre el carácter, fertilidad y producción de leche, porque muchas veces son antagonistas. Es decir, animales que producen mucha leche se suelen quedar menos preñados, ¿vale? Y luego también ver, si nos planteamos a medio plazo seleccionar por fertilidad, ver qué consecuencia va a tener en la respuesta genética a los caracteres de producción, ¿vale? Entonces, bueno. El genoma, yo pensaba, lo primero cuando empecé a trabajar, pensaba que había poquísima diferencia. O sea, que si un macho tenía 100 de genoma, pues prácticamente toda su vida estaría más o menos con... Y no me he dado cuenta que hay una variación de tenido. Tengo aquí machos que estaban en 100 y algo y a lo mejor están en 70. Pero dices de valoración genética. No, el genoma. De valor genómico. Que pensaba yo que no había mucha variación desde que toda su vida del animal. No, eso, o sea, yo creo que un poco erróneo. En origen siempre se vendió que cuando usásemos genómica íbamos a genotipar un animal, íbamos a saber que realmente sabemos unos pocos pares de bases de los millones que tiene y que con eso ya no iba a hacer falta medir leche a los animales, que se iba a poder hacer selección, y eso es mentira. Porque estos caracteres tienen influencia ambiental mucha. Es decir, una oveja va a tener siempre su genoma es constante, su genotipo. Pero unas veces va a dar más leche y otras veces va a dar menos. Unas veces porque coma más, otras porque coma menos, o porque tenga una mamitis, o porque está preñada, o sea, por un montón de causas ambientales, ¿vale?, que condicionan la producción. Por eso no existe esa idea de, con el genotipo, yo voy a tener valor genético y ese va a ser siempre el mismo. Cuanto más información tengamos del animal, información de campo, mejor. Más nos acercaremos a lo que es, digamos, el valor genético del individuo. Entonces depende mucho de las cargas que haya tenido ese animal, por así decirlo. Claro, depende de, digamos, por decirlo así de forma general, De enfermedades, depende de toda su vida, todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida e incluso dentro de esa vida, cuando se ha medido, eso va a condicionar que el valor genético que obtenemos sea más o menos preciso. Es verdad que la información genómica ayuda mucho. la ¿Vale? base, por así decirlo. Sí, pero a lo que voy es eso, que la genómica, que yo pensaba que más o menos, porque ahí son machos los que más o menos, que no había esa variación que hay. No, pues sí la Esa hay. variación se varía en relación a las hijas que van saliendo. Claro, ¿Cómo lo vais a claro, claro. O sea, un carácter, por ejemplo, la producción de leche que tiene una heredabilidad en torno al 0,20, al 20%,
Quiere decir que de las diferencias de producción que hay en los animales, en las ganaderías, un 20% se debe a la genética y el 80% se debe a todo lo que pasa el día que mides. Es decir, hay montones de factores que afectan a la producción de leche. Que come la oveja, qué edad tiene la oveja, cuándo la has medido, no da la misma leche el día 60 después del parto que el día 120. O sea, hay un montón de factores que condicionan, ¿vale?, y que hacen que el valor genético vaya variando. Y bueno, os lo comentaba en la charla que tuvimos hace unas semanas. Cuando tú tienes información, porque los hijos nos pasa a nosotros, son como son, y las ovejas pasa lo mismo. Yo puedo tener un macho con un valor genético de más 40, en promedio sus hijas tendrán ese valor genético, pero puede que la primera sea muy mala o muy buena. Y luego tendrá otra que a lo mejor es también mala o es buena. Y cuando tenga 100, ahí sí que ya voy a tener el promedio. Es decir, habrá unas por encima o por abajo, pero estará ahí en el 100. Yo es que el valor genético te digo, el próximo esto es pequeño, pero es que hay veces que yo no entiendo. Pero funciona. Mira, ya sé por qué. Mira. Yo tengo, hombre, yo los que tengan ni mejores animales ni peores, yo que sé, una media que yo creo que es una producción Buena. bastante buena. Y yo aprovecho el campo todo el tiempo. No es que las ovejas, si yo puedo comer el campo, van a comer. A lo mejor saco un poquito menos rendimiento, pero a lo mejor económicamente lo saco. Pero es que cuando ves algunas de las producciones que tienen y te pone menos 10, menos, yo que sé, con esas producciones, ¿cómo es posible que este animal tenga este valor genético? Y te lo digo porque no es que tenga un valor genético exagerado, que va, ni muchísimo menos, pero las producciones que saco yo, por menos de media de leche, yo creo que a lo mejor vosotros, si cogéis datos del Consejo Regulador o algo, yo creo que tampoco son tan malas, y sin embargo el valor genético es que ni manera. Cada vez tengo menos ovejas de llevar a bolsa, cada vez me van quedando menos. Yo no sé cómo van a hacer. Bueno, yo creo, o sea, partiendo un poco de la base, yo creo que realmente, o sea, la variación genética funciona, lo estáis, o sea, si miráis las tendencias de los últimos 20 años es exagerado, pero en cualquier población animal, ¿eh? Y luego, si tienes buenas producciones y los valores genéticos son malos, o sea, son bajos, que no son malos ninguno, digamos que están por debajo del promedio de la población, que luego un valor negativo no quiere decir que reste leche, ¿eh? Un valor negativo quiere decir que produce menos que la media de la población, pero eso no quiere decir que sea malo. Pero eso quiere decir que hay otras cosas que se están haciendo bien, pues el manejo será bueno, los animales comen bien, o sea, el manejo reproductivo del rebaño es bueno y eso hace que animales que a lo mejor tienen un nivel genético más bajo de la media den buenas producciones de leche. Es decir, aquí cuenta todo. Sí, pero que no ves una relación directa a veces entre la leche que están dando y el valor que se les activa. También es cierto que en ese valor genético intervienen no solo la producción de esa oveja, sino la de sus hijas. Claro, ahí interviene todo. La descendencia que le has dejado le puede estar haciendo bajar a su madre porque no son buenas. Sí, pero mira, yo te digo una cosa, a lo mejor tú coges explotaciones, la mina, y ves el valor genético que tiene, ¿no? Y ves las producciones que tiene, y a lo mejor tiene otras ganaderías con las mismas producciones y a lo mejor te sube 20 puntos de valor genético. Yo es que no tengo las diapositivas del otro día, que se veía. Claro, lo que voy yo es eso, que jolín, vamos, no sé, a lo mejor no ha trabajado un animal de una manera que de otro. Eso seguro. Yo qué sé, yo en mi caso lo veo que digo, jolín, yo no sé, que no estoy bajo de valor genético y yo creo que las producciones pues tampoco estoy tan mal, ¿sabes? En general. Y tú ves que año a año vas produciendo más. Ya te digo la verdad, estoy ya todos 3 años que ni subo ni bajo. Sí. Bueno, pues a lo mejor por eso estás cada vez más bajo del promedio. Es decir, si tú ya estás ahí con buenas producciones, quiero decir, buenas producciones se pueden tener por muchas razones y un muy buen manejo, es decir, atender bien el rebaño, que coman bien los animales, que estén bien de salud, o sea, que haya bienestar, hace que los animales produzcan leche. A lo mejor tus ovejas explotan su potencial genético y otra ganadería que tienes al lado, que da las mismas producciones que tú y a lo mejor tiene más 20, no lo explota totalmente. El manejo es muy importante. Esa que están las mismas producciones que tú, que tienen 20 puntos más, pues produciría mucho más que tú. A lo mejor en tu rebaño producía más. En tu rebaño seguramente producirá más. Yo mira, no estamos aquí, pero yo más o menos en la media, las ovejas están sobre. Yo me he dado 3 años
año sacando sobre 300 litros de leche, oveja ya. Si de manchega, yo me bien, sí, pero en fin, lo que voy. Y tampoco, hombre, me gusta echar bien de comer, sí, pero que no las tengo ahí sobre algodones, que las ovejas salen y van a aprovechar todo lo que puedan y todo. O sea, y es lo que veo otras cosas que digo, Juanín, digo, están todos los genéticos, digo, y yo no consigo remontar a los genéticos. Eso... O sea, yo creo que es lo que os decía, que al final la producción de la leche va a depender de su capacidad genética y de otras muchas cosas. Si esas otras muchas cosas son buenas, la oveja va a dar leche. Al revés, si tiene mucho valor genético y esas otras muchas cosas son malas, no va a dar leche. Es decir, una oveja con más 100, si no come... En fin, pero bueno. ¿No puede ser también que se vayan subiendo los estándares de media y cosas esas? La media sube, eso pasa. Por eso también os digo que el valor genético es un valor relativo, no significa nada. Siempre es respecto a algo, que es a la media de la población. Es decir, tener menos 10 no quiere decir que las ovejas pierdan 10 litros de leche, no. Eso quiere decir que esos animales, su descendencia va a producir leche, pero en promedio va a dar 10 litros menos que la media. Pero eso no quiere decir que deje de dar leche, que pierda leche, seguirá subiendo. O sea, el progreso genético va así, pero unos van más despacio que otros. Han mejorado más las demás explotaciones, el nivel de ha subido más que eso. También puede ser, claro, un motivo. Es decir, todos vamos hacia adelante. Y yo creo que, que eso se ve. Tanto a nivel fenotípico como genético, la tendencia es lineal, es positiva. Lo que pasa es que unos van más deprisa que otros. Y esos que van más despacio son los que les sale negativo. Pero no quiere decir que pierdan leche, sino que van a ganar menos. ¿Vale? Bueno, siguiendo un poco. Vale, entonces, pues digamos las tres primeras que hemos visto orientadas al protocolo de inseminación de forma específica, la cuarta que era la variación genética para la fertilidad y luego la quinta que es un programa piloto de bioseguridad, ¿vale? Que es algo que yo creo que ahora es bastante importante. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora parece que está más de actualidad. Entonces, bueno, la idea es súper importante a nivel de gestión de rebaño y lo que se va a hacer es coger un conjunto de ganaderías, digamos, como testigo y se va a hacer una descripción de la ganadería, ¿vale? A nivel general, un poco un historial de su trayectoria, dónde está esa ganadería, es decir, saber un poco la situación de partida de la ganadería. Luego se van a hacer visitas a la ganadería, encuestas epidemiológicas y una identificación, y esto es importante, de puntos de riesgo desde un punto de vista de bioseguridad. Luego van a hacer una evaluación del estatus sanitario de la ganadería y con esa información, ¿vale?, se van a establecer una serie de recomendaciones para mejorar los protocolos de bioseguridad de las ganaderías. Y yo creo que eso es bastante importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues se elegirán una serie de ganaderías, ¿vale? Se llegarán a esas recomendaciones y luego me imagino que se verá si son de aplicación a todas las ganaderías, ¿vale? Y ya el último punto, ¿vale?, y ya termino, que sería, es decir, vamos a probar un montón de cosas, pero la idea es ver si realmente tienen impacto económico, ¿vale? Y os ponía antes un ejemplo. A lo mejor yo pruebo protocolos de sincronización y no me suponen una mejora en la fertilidad, pero si me suponen una mejora del manejo a nivel de tiempo, de mano de obra, de lo que sea, desde un punto de vista económico van a ser rentables y van a merecer la pena, aunque la fertilidad sigue siendo la misma, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esta parte sería coger, y teniendo un poco en cuenta lo que os digo arriba, ¿no?, la sostenibilidad tanto económica, social o medioambiental, sería coger todas las innovaciones que hemos probado y las ganaderías en las que se han probado, un análisis con indicadores económicos a nivel de partida, luego hacer el seguimiento de todas las innovaciones y al finalizar el periodo de prueba, ¿no?, se va a hacer otro estudio de indicadores de rentabilidad y se va a ver o valorar qué innovaciones suponen una mejora económica en las ganaderías y cuáles no, ¿vale? Y se hará pues también un listado de recomendaciones. Y bueno, pues esto es un poquillo lo que os quería contar, vamos, es básicamente presentar el proyecto. Yo me imagino, o sea, va a haber varias ganaderías, de hecho ya hay ganaderías que están participando en el proyecto y la idea es, bueno, pues, se van a ir haciendo
haciendo seguimiento y un poco informando, me imagino, bien en las jornadas formativas o cuando sea, o con sesiones, un poco de los resultados que tenemos, ¿vale?